Bien, iniciamos grabación. Vamos a la pantalla, unirme ahora. Ahí está, admitir. Vamos a empezar a admitir. Hola, 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 hola. Ahí está, estoy saliendo, creo. Ahí estoy saliendo con audio, me parece. A ver si estoy saliendo con audio. Hola, hola, hola. A ver. Vamos a ver acá que dice actividades, crear, charlar con todos. Bueno, creo que estoy saliendo, así que vamos a esperar que empiecen a llegar los amigos. Así como llegó el visite Delta Hotel Fostro. Vamos a esperar a más gente. Voy a poner para que se vea la pantalla. Mostrar a todos cómo era esto. Acá está. Mostrar, cambiar diseño. Vamos a poner. No, tantas personas no. No, porque tengo que verlo a. Tenemos que verlo al disertante. Tenemos que verlo a Maximiliano. Maximiliano tiene que ocupar el centro de la escena. Tiene que ocupar el centro de la pantalla. Así que bueno, ya son las menos cuarto, menos 10. Vamos a esperarlo a Maximiliano. Mientras terminamos de cerrar algunas cositas. Ya que está, le muestro, ahí está, ¿ves? Ahí le estoy mostrándome, le estoy comentando y mostrando a mi amigo Pablo que estamos en el taller software para circuitos impresos que acaba de iniciar recién. Bueno, recién hay solamente una persona, pero ya van a empezar a llegar los amigos al taller. Un abrazo, Pablito. Nos escuchamos. Éxito, lo mejor, mis respetos. Mi amigo Pablo, que se va a Mendoza. Se van con dos amigos más de aquí de San Nicolás. Se van con Javier y con Ana. Se van a activar unos cerros en Mendoza. Van a salir de expedición en Mendoza. Van a hacer un trabajo muy grosso, realmente. Jorge, buenas noches. En la espera de Maximiliano estamos por acá. A ver, ahí está. Se escucha bien, gracias, mil gracias. Sí, yo ahora cuando venga Maxi ya le dejamos a él, que él es el... Yo estoy para ayudarlo, para darle una mano. Hola Pablo, hola, buenos días, buenas noches, perdón, buenos días decía. Buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches. Pablo, ¿cómo anda Javier? Pablo, Javier, ¿todo bien? Todo fantástico, me alegro mucho. Estamos haciéndole el aguante, esperándolo a Maxi por este lado, así le prestamos atención en el taller de software para hacer las placas. No sé si estuvieron alguno de ustedes que me quiera contar y que me pueda contar mientras lo esperamos a Maximiliano, si estuvieron en el taller anterior, en el de la construcción de placa, cómo trabajamos. Sí, vos estuviste, Pablo, de cómo trabajamos, o sea, cómo fabricamos la placa. A ver, el tema es era más que nada mostrarles lo fácil y simple que es hacer una placa. Después de repente a lo mejor lo que va a explicar Maximiliano hoy es un poquito más complejo, un poquito más difícil, porque ya pasa mucho por ¿cómo podemos decirlo? Por los gustos personales, por de repente a lo mejor lo que... Perfecto, ahí comenta Ment y Jorge comenta que estuvo en el taller también. Lo que decía, que lo que les toca hoy a Maximiliano quizás es una de las partes más complejas, porque va mucho en lo que uno pueda amigarse con el software que vaya a usar para los circuitos impresos. Por lo general esos software a mí nunca me han resultado del todo, tampoco soy ninguna luminaria en lo que es software, pero me han resultado tal vez un poquito complejos. Y bueno, y sé que muchas otras personas utilizan
utilizan estos software de manera muy fácil, muy simple, seguramente como nos va a mostrar Maximiliano. Cuando uno le agarra la vuelta, vuelvo a repetir, cuando uno le agarra la vuelta a un software, yo como sé tengo un software que es mi favorito, que es mi preferido, que es el que uso siempre, y de repente a lo mejor no lo uso de la forma tradicional que lo usan los demás, pero bueno, a mí me sirve, yo lo utilizo, me es útil, me es práctico, me es rápido, está dentro de las cosas que necesito, tiene las cosas que necesito, que es armar la plaqueta, armar el PCB, montar los componentes ahí, armar el PCB, que dibujar todo lo que es la parte de las vías o rutas o pistas o trazas. Tiene muchos nombres, uno le puede dar muchos nombres según el autor o según el texto que uno lea, o quien a lo mejor le enseñe a uno, o otra persona que a lo mejor tenga la costumbre de cómo le llaman a las pistas, a las vías del circuito impreso. Así que ya les digo, a mí me resulta muy útil. Ares se llama, es del paquete Proteus. Seguramente lo va a mencionar Maximiliano en el día de hoy. Para mí es fácil, pero ojo, vuelvo a repetir, para mí de repente es fácil, para otro es fácil, otro tipo de, ahí viene más gente, otro tipo de programa, otro tipo de PCB, de software para PCB, a lo mejor es mucho más fácil, pero bueno, insisto en eso. Maximiliano después nos irá a comentar a lo mejor alguna variedad de opciones. Ahí está derechito Pablo, ahí está volcado. Como es, Maximiliano nos va. No, sí, ahí está bárbaro, ahí está bárbaro. Maximiliano, lo que decía Maximiliano, a lo mejor nos va a dar un abanico de posibilidades ahí de programas, de software posibles, ¿no es cierto? Para poder elegir, para poder ensayar. Pero más que nada tenemos que aprender una determinada mecánica a seguir para que resulte fácil. Cuando uno aprende la mecánica es fácil, es facilísimo. Lo mismo con el tema de fabricarla, la plaqueta. Cuando uno tiene a lo mejor la mecánica, y la mecánica, como habíamos dicho en el taller pasado, en el tema de pequeños secretos, pequeños tips, cómo llevar la plaqueta limpia, tener siempre la plaqueta lo más limpia posible, lo más brillante posible, lo más desengrasada posible, incluso en la parte esa que también se decía de dejarla, más allá de desengrasada y limpia, de dejarla con una especie de, ¿cómo decirlo?, áspera, con una superficie áspera, para que el tóner de la impresión, ¿no es cierto?, cuando se hace la transferencia, pase bien, que penetre bien en todo lo que es el cobre, que no esté tan pulido, que no sea tan un espejo el cobre, para bueno, ahí dejarla con un grip, dice ahí Jorge, claro, para que adhiera mejor. Y lo que decía además el profe, que el principio ese físico, a ver, ahí Maximiliano me está diciendo, ya ahí le estoy contestando a Maxi que está por entrar. Como decía el profe, el proceso físico, el procedimiento físico es el suceso físico que aparece, que es cuando uno pone la placa en el agua, ¿no es cierto? El PCB en el agua, que con el frío, ahí es como que se cierra, digamos, un poco todos los poros del cobre, y ahí es donde mejor atrapa el tóner y queda más firme, mejor fijado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es la mecánica, digamos, de poder, es la mecánica de poder encontrarle la vuelta para que a nosotros nos sea fácil, para que a todos nosotros nos sea algo sencillo, para que sea, ¿cómo poder explicarlo? Para que sea algo de natural, y que de repente no nos equivoquemos en los tiempos muchas veces, en tantas cosas que son, en cualquier mecánica de trabajo, son fundamentales. No equivocarnos en eso. Una vez que le agarramos la vuelta a eso, es facilísimo, es muy fácil, es muy simple. Eso se van a dar cuenta, pero insisto en esto, se dan cuenta cuando ya lo han hecho. Y los dejo
con todos, a todos ustedes, con la estrella de la noche, con Maximiliano. Adelante, Maxi, la palabra es tuya. No tenés audio, Maxi, por las dudas, te digo. Por ahora. Ahí está. Ahí está. Hola, hola. Ahí está, listo. ¿Cómo andan? ¿Está bien? ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, vamos a organizar un poquito acá. Así y hacemos compartir las cosas. ¿Cómo anduvo la semana? La semana anduvo bien, el frío se vino ahora. Hoy se vino un frío acá, por lo menos en esta parte. Sí, sí. Ha puesto terrible. Estamos estrenando la cuenta, la nueva cuenta de Radio en Acción. Así que ahí con Mario estamos probando. Bueno, a las 8 arrancamos entonces. Voy a abrir el micrófono. Yo les estaba contando a los muchachos, Sí, estaba contando el tema de, bueno, de la clase del taller que habíamos dado, ¿no es cierto? El miércoles pasado. Y en el tema de sí, repente a lo mejor de agarrar la mecánica de trabajo y de los ritmos que uno a lo mejor debe tener con el tema de los tiempos, el tiempo de planchado, el tiempo que uno a lo mejor la transferencia de pasarlo al agua, o de repente cómo preparar la placa con anterioridad, de dejarla bien sí, limpia, bien desengrasada, que todo eso, una vez que todo eso tiene uno bien en claro, cuando eso está bien en claro, después es fácil, después se hace fácil. Y bueno, en el caso del sí. software, encontrar alguno que, que sea, como siempre dicen, ¿no es cierto?, que sea amigable, Hola, ¿no? buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Ignacio, Sí, buenas tardes. mira, a mí lo que me resultó más siempre es virulana con agua, lavarla para no rayarla tanto y detergente. La lavas y después una gotita de Mister Músculo naranja. Ese es fabuloso. Una gotita, le volvés a pasar la virulana, la enjuagás, una gotita de alcohol, la secas con un paño y queda impecable y se le pega todo. Y la otra es que la placa sea más grande que lo que vas a usar y después la recortas. Entonces eso te da una superficie, un handicap de si te salió torcido no importa, no quedó alineada no importa, la alineas después con el corte. Y eso te da más superficie para plancharla tranquilo. Por ahí la haces muy justita y los bordes no se te pegan bien o se te pasa, se te despegan después. Bueno, eso es práctica, es probar y probar. He logrado placa con líneas de un cuarto de milímetro, así bien finitas, en fibra de vidrio. Así que es cuestión de práctica nada más. Así que bueno, ahí vamos a ver el tema del software, cómo trabajamos con esto. Bueno, bueno.
probar. ¿Se escucha bien este micrófono? Sí, Ok, gracias. Cinco nueve te escuchamos. Bueno, gracias por el reportaje. bueno, ahí se ve. Ahí viene la Estoy presentación. compartiendo la pantalla. Bueno, damos comienzo a la charla. Bueno, el otro día vimos el tema de cómo obtener el resultado. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos para hacerlo de forma más simple. Bueno, hay algunos métodos de armado que había para armar circuitos. Antiguamente eran los de chasis y el wire wrap, que es uno de los más modernos que hubo en la época. El de chasis, si ustedes habrán visto equipos viejos valvulares, generalmente el componente estaba del lado de abajo, la válvula del lado de arriba, y se iban haciendo los cableados. Ese es el sistema de chasis. Y usaban unas regletas, eran unas plaquetitas de baquelita o madera, donde tenían una chapita donde se hacían las soldaduras. Seguir un circuito de eso era muy complejo. Había que realmente ser técnico para poder seguir el ritmo a un circuito de eso. Y también el proceso de armado era muy lento y muy frágil. Con la evolución de los componentes, que venimos de la válvula, pasamos al transistor y después el semiconductor, incluso después el montaje superficial, era necesario un método de fabricación más fiable. Entonces, en una época se inventa este sistema de wire wrap, que es un sistema de cables unidos. Fíjense que ese es un modelo de una Macintosh. Las primeras pruebas eran armadas así, fíjense el lío de cable, pero daba cierta robustez porque permitía que el circuito sea una sola pieza y que el movimiento no la deformara, no la desconectara o produjera algún fallo. El sistema wire wrap es así. Los componentes tenían un pin mucho más largo y con una herramienta que era como un tubito con un huequito se ponía ese hilo. Ese hilo está bañado en plata, entonces no se oxidaba, y iban enroscando en los componentes y iban haciendo las conexiones. Es un método bastante fiable que lo empezaron a usar a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque los equipos con las vibraciones se desarmaban y empezaron a fallar. Más adelante se inventa el PCB, ¿sí? Que es lo que vimos el otro día. Se le llama PCB, Printer Circuit Board, quiere decir que no es más que un aislante con dos laminados o un laminado, dependiendo si es una sola capa o dos capas, en el cual ese laminado es una lámina muy finita de cobre que está adherida, y por ahí es donde se va a utilizar para hacer el conexionado. Como vimos en la otra clase, uno de los más conocidos, el FR4, que es el de fibra de vidrio, o el FR2, que es el de baquelita, o tiene otro nombre, Mario. ¿Cómo era el material que usa el FR2? Pertinax. Pertinax. Pertinax también. Es el Pertinax. Puede ser también de cerámica, plástico, hay distintos tipos de aislantes,
¿sí? Que se usan dependiendo el uso que se le va a dar. Cuando uno trabaja en radiofrecuencia y por encima de los 7 MHz, lo ideal es que sean de fibra de vidrio. Por debajo de eso, el Pertinac funciona bien, no introduce ninguna falla por capacidad o aislación, pero lo ideal cuando se trabaja con radiofrecuencia es que sea de fibra de vidrio, por el tema de la aislación sobre todo. Bueno, en este sistema de placas existen, para el uso que le vamos a dar nosotros, de simple faz o doble faz. El simple faz es el aislante y una sola lámina. El doble faz es el aislante y una lámina por cada lado. Después en la industria, por ejemplo en la parte de computación, las placas tienen multicapas. Son a veces hasta 10 láminas en una sola placa. ¿Cómo se hace eso? Se hace un aislante, una lámina, un aislante, una lámina, así se va haciendo un sándwich de eso, y lleva un proceso de fabricación mucho más largo porque hay que ir atacando ácido lámina por lámina, ir empalmando, y después se hace todo un sistema de compresión para armar la placa y dejarla como una sola. Eso posibilita que las placas sean más chicas. ¿Sí? Cuando hay circuitos que viajan de una punta a la otra, eso se puede reducir haciendo que vaya hacia abajo y se conecte a la placa de abajo. Acá hay un pequeño ejemplo, ¿sí? Ahí les voy a mostrar. Fíjense, ahí en la foto hay un corte transversal de una placa donde tiene en la parte superior el componente, la pista de cobre, y hay 1, 2, 3 capas de cobre. Y esto que se ve acá al medio, que hay como una perforación, se llama through hole, que es un perforado laminado. Eso se hace por un proceso electroquímico. Se une los discos que se van, el taladrado ese, se lo rellena de cobre con un proceso electrolítico. Entonces lo que hace es generar la unión eléctrica entre las distintas capas. Acá abajo, por ejemplo, tenemos una placa con 3 láminas y podemos unir la capa de arriba con la de abajo, la capa de intermedia, ¿sí? Hacer conexiones internas. Todo esto, hacerlo a mano es imposible. Sí o sí se necesita un software para poder llevar el control de las conexiones. Si no, a mano sería muy difícil. Imagínense con la fibra hacer todo esto. Sería un trabajo casi interminable. Por eso vamos a ver cómo hacerlo con software. Habíamos visto con Mario que había varios métodos, el de la fibra, el clásico y el más conocido de siempre, que era pintar con una fibra indeleble, el método del planchado que vimos y el tema del insolado. El del insolado es un poco más profesional, se puede hacer, venden kits, pero lleva todo un proceso muy largo, muy complejo. Hay que preparar distintos líquidos, pasar las placas por un líquido primero, después hacer el insolado, que necesitamos una lámpara de ultravioleta para que se fotosensibilice esa lámina, después pasarla por otro líquido que la consume a lo que no se sensibilizó, después pasarla por el ácido de nuevo. Bueno, lleva todo un proceso muy largo y a veces para cosas pequeñas el sistema de la plancha es mejor, más si por ahí son prototipos. Si ya es algo más elaborado que realmente le vamos a dar uso y vamos a fabricar más de uno, por ahí hacemos el diseño, se lo mandamos a fabricar a una empresa que haga placas y nos sale más barato y perdemos menos tiempo ante alguna falla. Bueno, ese es un ejemplo que hice de un OFB con un nano. Fíjense, lo organicé en la placa y después lo pasé a una placa de propósitos múltiples. Esto viene a colación de algo que ya lo vamos a hablar después.
Pero me ayudó, con el software me ayudé para organizarlo en la placa. ¿Sí? En vez de estar cableando y viendo, conecté esto con esto, a ver si lo conecté bien, directamente lo hago en el software y lo traspaso a la placa y lo conecto sabiendo que las conexiones van a funcionar. Bueno, vamos a mostrar el software. El software que yo uso, no sé si se está viendo ahí. No. Vamos a cambiar. Ahí está. Vamos a volver. Uno de los software que más fácil y de más uso que se le da es el EIGLE. Hay una versión vieja y hay una versión más nueva. Las dos funcionan exactamente igual. Es una versión free, una versión gratuita, que tiene una limitación de placas de 10x8. No puedo hacer placas de más de 10x8. Se consiguen cracks, pero yo no los recomiendo porque generalmente tienen virus. Hay otras alternativas de software gratuitos que dejan hacer placas más grandes, pero para lo que solemos hacer nosotros alcanza. Incluso yo le voy a enseñar una forma de trampearlo un poquito sin craquearlo, poder imprimir más allá de la zona de fabricación. Es muy simple el software, permite el trabajo con 2 capas, la versión libre, la versión paga permite hasta más de 10 capas, y se basa en un sistema de redes. Uno arma el diseño, fíjense, uno arma el esquema de los componentes y ese esquema después lo traspasa a la placa. Entonces generamos 2 archivos. Vamos a empezar un proyecto nuevo. ¿Sí? Vamos al menú, por ejemplo. Bueno. Nuevo proyecto. Creamos un proyecto nuevo. Ahí le damos un nombre. Ejemplo 1. El segundo botón. Abrimos el proyecto y creamos un esquema. A ver, denme un segundo, porque no me está mostrando lo que estoy haciendo. Tengo que compartir la pantalla completa. ¿Se ve ahí la pantalla o no? La pantalla. Ahí está. Vámonos. Ahí se ve la pantalla. Sí. Ahora sí. Bien. Bueno, cuando creamos un proyecto tenemos que armar 2 cosas: el esquema y la placa o board, que le llaman. Cuando armamos el esquema, yo lo tengo en modo oscuro, uno puede jugar acá con los colores. Tenemos la paleta acá a la izquierda de las opciones que podemos armar, copiar, mover los objetos, agregar componentes. Tenemos un botoncito que es agregar componentes. Acá me abre una lista de componentes. Lo bueno de usar esta herramienta es que es muy fácil de hacer nuestros propios componentes cuando no lo tenemos. Hay librerías gratuitas, por ejemplo, hay una marca de productos que vende dispositivos, se llama SparkFun, que después se los voy a anotar.
esa librería es pública y ellos a medida que van armando dispositivos hay de todo, hay de Arduino, de todos los modelos, van armando esas librerías, uno lo puede tener actualizada, incorporarla al software y tener librerías. Se llama Spark Fun. Spark Fun, ya escrito. Ahí se lo voy a escribir. Spark Fun. Bueno, entonces por ejemplo, están diferenciadas por distintos tipos de componentes, conectores. Fíjense que la lista es gigante y eso es la que trae de base. Supongamos, vamos a hacer un regulador. Tenemos un buscador acá, podemos buscar por el nombre. Vamos a buscar o podemos usar integrados. Vamos al regulador. Y nos vamos a la parte de reguladores. Vamos a hacer una pequeña fuente acá en Brex. Hagamos el 78. Fíjense que tenemos, me muestra el diseño de las perforaciones, el diagrama eléctrico. Yo puedo elegir lo que se llamarían los footprints, ¿sí? Que sería el formato del componente. Según cómo lo quiera disponer yo en la placa, hay distintas alternativas, el tipo huevo frito, ¿sí? Este acostado, parado, ¿sí? Podemos elegir las distintas alternativas. Supongamos que queremos esto. Lo inserto, con la ruedita del mouse hago zoom, ¿sí? Puedo configurar la grilla para que yo pueda tener una cuadrícula y ordenarlo. Eso ya les voy a mostrar para qué sirve después. Yo inserto uno y me da lugar a seguir insertando el mismo componente para no tener que ir a elegir de nuevo. No quiero agregar más componentes, aprieto escape, se sale, vuelve al menú. Supongamos ahora vamos a poner un conector. Por ejemplo, podemos ir a los conectores. Acá hay que ir buscando y yo me los conozco a algunos, por eso este es el famoso conector de 2 tornillitos. El 508, algo así. Supongo que ponemos fíjense que el diagrama es distinto al componente, pero después lo vamos a ver cómo queda en la placa. Después tenemos el tema de las tensiones. Tenemos que hacer referencia a la entrada positiva o negativa. Vamos a la parte de suplis. Acá elegimos, supongamos que tiene una entrada de 12 volts, ¿sí? Una entrada de 12 volts, lo ponemos. Con el segundo botón lo giro. Fíjense que hago el giro con el botón derecho. Y la salida va a ser de 5 volts. Ya van a ver para qué sirve esto. Ponemos acá escape y vamos a poner el ground, la famosa tierra, ¿sí? Ponemos acá escape y todo 7812 lleva un capacitor en la entrada y en la salida, si no empieza a auto oscilar y falla. Acá tenemos lo que es capacitores. Fíjense, tenemos distintos modelos, anchos a la separación entre pines. Hay unos que puede ser optativo para más chico y más grande, ¿sí? Acá esto es cuestión de probar.
Pero acá están las medidas, a la derecha tiene los milímetros, ¿sí? Este de 0,25 por 0,75, que es el más común. Colocamos uno de estos, y terminamos. Acá yo, si quiero borrar un componente, elijo la herramienta de borrar, me paro sobre el componente que quiero borrar y se elimina. Ahora viene el armado de la red. ¿Qué está conectado con qué? Yo elijo, acá dice wire, esto me sirve para conectar, y yo acá hago clic sobre el componente este, y fíjense que me marca una línea y se va moviendo en función de la cuadrícula. La cuadrícula sirve para esto, para organizar, para que el trazo tenga un sentido y un orden, si yo quiero que sea prolijito. Ese trazo yo lo puedo cambiar. Arriba en la parte superior tenemos distintos cambios de trazo. Si quiero que cuando gire o cambie de posición, gire a 45 grados, en curva, ¿sí? Yo puedo hacer, ¿ves? Que cuando yo me voy para arriba, cambia a 45. Puedo hacer que vaya en línea recta, libre, ¿sí? Lo puedo hacer que hagan curvas. Esto me va a servir después para el PCB. En la parte del diseño del circuito no es tan necesario. Sí, ya lo vamos a ver para el grueso del trazo para manejo de corriente. Acá yo, digamos, lo ideal es que esté conectada una cosa con la otra, es suficiente. Entonces tenemos entrada, le vamos a decir que este está conectado a los 12 volts, ahí me avisa, quiero conectar esta red al pin de 12 volts, le digo que sí. Entonces toda esta línea ahora se pertenece a los 12 volts de entrada. Esto me va a servir para hacer referencias después en otro circuito, en otra parte del circuito, y no tener que llevar toda una línea hasta el otro lado. Yo hago una referencia, pongo 12 volts ahí, pongo 12 volts más allá, y me va a hacer una referencia interna, invisible, de la unión de ese punto con el otro punto. Eso sirve para, cuando el circuito es muy grande, no tener que estar tirando líneas o buscando de dónde vienen los 12 volts para llevarlo al otro lado. Que por ahí visiblemente el circuito se pone complejo y para seguir cuesta. Habrán visto en los planos de cualquier diseño que generalmente está referenciado A1, B2, C3, 12 volts, 5 volts, GND. Bueno, eso sirve así, para eso. Seguimos ruteando, ruteo la salida, va con la salida esta. Fíjense que puedo seguir ruteando y con escape dejo de rutear. Uno la masa con este, uno este, lo puedo unir con este, sigo y lo uno con este. Puedo hacer que este componente, si yo toco sobre la línea, se va a unir. Fíjense que ahí le coloco una bolita. ¿Se alcanza a ver bien? Ahí le pone una bolita que quiere decir que está unido eléctricamente. Y si yo muevo el componente, se mueve la línea con el componente. Están atados. Ahora están atados esos componentes. La forma de desatar eso es borrar la línea para que se libere el componente. Voy a unir la otra parte a más 12. Vamos a unir este con este. Vamos a hacer así. Se unió. Y ya tenemos ahí casi la fuente. Falta unir este con este. Le decimos que sí. Listo. Bueno, ahí tenemos nuestro pequeño circuitito de regulador de tensión de 12 volts. Ahora, ¿qué hacemos? Hay una opción arriba, acá arriba, que es pasar al board, pasar a la placa.
Cuando yo paso a la placa, me va a preguntar si quiero grabar este esquema, le decimos que sí, y tenemos que dar un nombre, ¿sí? Y ahí queda grabado. Fíjense que, vamos a ampliar la ventana, esta es la placa y este es el marco de trabajo de 8 por 10. Yo dentro de eso puedo hacer todo el cableo que quiera. Yo puedo elegir, agarro todos los componentes, los muevo, pero ¿cómo los muevo? Si yo elijo uno, se mueve ese solo. Pero fíjense, yo marqué, hice una marcación de todos los objetos. Con el segundo botón tengo más opciones para trabajar. Fíjense que dice una, cuando yo elija mover el grupo. Y ahí muevo el grupo completo. ¿Se ve bien? ¿Para qué me sirve esto? El sistema de redes está muy bueno para organizar los componentes, porque esa línea que me muestra que está unido un componente con el otro, me va a ayudar para saber cómo tengo que organizar los componentes para que queden lo más cerquita posible, lo más alineado posible, que respete cierta línea de componentes, por ejemplo, todos los integrados estén en la misma dirección. Si me va a llevar más cableado, si pongo este componente de este lado o lo llevo del otro lado. Sí, tiene capacidad de optimizar, pero la versión pack. Ya les voy a mostrar cómo se hace. ¿Sí? Bueno, entonces esto me ayuda. Yo lo que siempre he trabajado y me sirve mucho es el usar la grilla. ¿Por qué? La grilla, el componente se va a alinear a esa cuadrícula. Yo lo uso en milésimas de pulgada, que es el estándar de los componentes electrónicos. Los integrados, fíjense ahí, los integrados tienen una separación de 100 milésimas de pulgada entre patita y patita, ¿sí? En los que son de montaje normal. Entonces, si yo alineo todos los componentes a esa medida, me va a permitir hacer esto, traspasar a una placa de propósito múltiple en mi diseño. Entonces yo quiero hacer el diseño, pero no lo quiero planchar y lo quiero pasar a soldar como cablecitos. Lo puedo hacer porque lo hice en separación de 100 en 100, que es lo mismo que viene en las plaquetas estas. Además que es un estándar, el de 100. Y tiene dos movimientos el software este. Yo puedo hacer el movimiento normal, que va saltando de 100 en 100 o de 50 en 50 según lo que yo quiera. Acá se elige, fíjense que acá se elige cuál es el salto que yo voy a poner. Yo por ejemplo le pongo 100. Y el salto alternativo, yo le puedo decir que sea de la mitad, que sea de 50. Fíjense que ahí me muestra la cuadrícula, ¿sí? Y fíjense que ahí el componente quedó desalineado, quedó fuera del eje de la cuadrícula. Entonces si yo lo muevo, se va a ir moviendo de 100 en 100. Si aprieto la tecla Alt, se va a mover de a 50. Y ahí lo logro alinear a la cuadrícula. Esto es una maña mía, ¿sí? Ustedes pueden obviar la cuadrícula, dejarla al milímetro si quieren y mover los componentes de milímetro a milímetro. Por una cuestión de optimización, lo ideal es que las líneas vayan lo más paralelas posible, que tengan una separación uniforme. Es un tema más electrónico que visual, ¿no? Pero el que sabe un poco de electrónica va a saber que lo que digo es bueno, que es alinear las cosas
para que se formen los buses de conexión y no esté todo desparramado para cualquier lado. ¿Vamos hasta ahí bien? Bueno, entonces yo organizo, ¿sí? Acá yo tengo un conector. Fíjense que este conector me está diciendo que es la salida, no es la entrada. Yo quería poner acá la entrada, no, pero me va guiando. Fíjense que me va guiando para saber que este conector no va de este lado, no va al lado izquierdo, va al lado derecho. ¿Sí? Entonces me ayuda a que si yo lo pongo así, me queda mejor. Si lo pongo así, y voy a tener que tirar un cable corto y otro largo. ¿Sí? Fíjense que yo puedo ir jugando con el componente para saber cómo lo organizo. Y también puedo ir viendo cómo va a quedar, si se van a encimar las cosas o no. Generalmente el diseño del componente tiene las medidas exactas de cómo es físicamente. Maxi, Puede variar muy poquito. Te pide Sí, la palabra entonces Jorge, Maxi. Sí, Jorge. en el conector, el punto a soldar, o sea, ¿cuál sería el punto a soldar y cuál es el punto donde va el tornillo, por ejemplo, en el conector X2? Por ejemplo, el tornillo va acá, está marcado en blanco, sería el tornillito, si vos lo vieras de arriba al componente. Nosotros ahora estamos haciendo la placa nada más. El punto verde, que es el pad, o el ojal, es donde se va a soldar. ¿Sí? Bueno, Ok. acá tenemos, digamos, el diseño. Supongamos que está bien o no. Uno puede decir, no, está feo porque acá voy a unir esta parte con esta, después voy a tener que hacer una bajada y unir con la otra parte, va a quedar medio feo. No me gusta, lo voy a organizar distinto. ¿Sí? Lo puedo poner así en los componentes. Entonces aprovecho la línea que voy a cablear con la perforación del componente. Entonces me queda todo en la misma línea. ¿Sí? Esa sería una forma. ¿Y cómo hago el ruteo ahora? Hay dos formas de hacerlo. Yo puedo evitar todo el diagrama del circuito y me puedo poner a colocar ojales y tirar líneas también, ¿no? No necesariamente tengo que basarme en el circuito. Lo puedo ir traspasando directamente yo. En ese caso armamos directamente una placa y empezamos a tirar un zócalo o un transistor y empezamos a cablear. Eso sería una forma. Pero si por ahí el circuito es muy grande, nos va a llevar tiempo saber si las conexiones están correctas. En cambio, de la otra forma, nosotros nos aseguramos que estas líneas nos están diciendo que yo no puedo conectar nada fuera de lugar. Pregunta. Acá hay una opción que es el ruteo. Acá abajo dice root. Selecciono ahí, hago clic sobre cualquier pad y fíjense lo que pasa. Empieza a marcarme a dónde puedo unir eso. ¿Sí? Me está diciendo que lo más cercano para unir eso es esto. El grueso de la pista la selecciono yo acá arriba. Tengo las distintas medidas. Como estamos en milésima, la cuadrícula está en milésima de pulgada, todas las medidas van a estar en milésima de pulgadas. Yo las puedo llevar en milímetros también. Por ejemplo, 32 milésimas es una pista bastante gruesa. Podemos llevarla a 50 milésimas. ¿Sí? Hago clic sobre el destino y queda unida. Si yo muevo el componente, la pista también se mueve. ¿Se dan cuenta? Quedan unidas las cosas. Entonces esa es otra ventaja. Sí se puede sobre placa directamente.
Entonces sigo uniendo uno este con este, y acá me quedó una liñita diciéndome que me falta esta conexión. Uno esto con esto, uno esto. Fíjense que acá, miren, yo hice una unión, me quedó de una forma y acá me quedó de otra. ¿Sí? Una me quedó para arriba, otra para abajo. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer al revés. Uno de acá para acá. ¿Sí? Puedo cambiar el diseño de cómo va a unirse. Supongamos que queremos que haga una curva. Vamos a hacer una curva. ¿Sí? Cambiando el tipo de giro. Puedo decirle que vaya a 45. ¿Sí? Fíjense, puedo hacer esto. ¿Ves? Esto que hace ahí, que no queda alineado, con el alternativo, yo lo puedo hacer que cambie y se mueva de medio paso. ¿Sí? Ahí quedarían unidos. Y listo. Entonces ahí quedaría el circuito terminado. Ahí estaría la placa terminada, lista. Discúlpame, Maxi. Sí, ahí Jorge te había hecho una consulta. ¿Qué pasa si nos olvidamos de introducir algún componente ahí? Descubrimos en ese punto del diseño que nos olvidamos de poner un componente. Sí. Un electrolítico, ponele. Y bien, ¿qué hago? Tenemos que volver al circuito. Si yo lo quiero agregar acá, perdón, estoy en dos pantallas, si yo lo quiero agregar acá, quiero agregar un electrolítico acá, RLC. Me va a decir que no puedo. Vamos a elegir este. Perdón. Vamos a elegir uno, ok. ¿Ves? Me dice que no puedo hacer una anotación hacia atrás. ¿Por qué? Yo estoy ahora en el circuito y estoy en la placa, pero vengo de un circuito. Entonces le tengo que ir a decir al circuito, coloquemos allá el capacitor. ¿Sí? No puedo hacer anotaciones para atrás. Entonces me voy al circuito, me voy al diseño del circuito y acá sí coloco el capacitor. Acá pongo un electrolítico. No, vamos a poner uno. Vamos a poner lo colocamos acá, lo colocamos acá. Hacemos la unión eléctrica de esto con esto y esto con esto. Volvemos al diseño de la placa y fíjense que me apareció allá afuera los dos capacitores nuevos, porque me faltaban los metros adentro del circuito. Y me dice que me falta conectar esto. Fíjense que vamos a tener que estirar un poco porque no va a caber. Y ahí está listo. Ahí está, pero están sin conectar todavía. ¿Se ve? Si yo quiero sacar un ruteo, no le puedo borrar a la pista, no le puedo decir borrar. Le tengo que decir desrutear. Al lado del iconito de ruteo tengo el desruteo. Entonces selecciono y me quita el ruteo. Y me queda lista para rutear de nuevo. ¿Sí? Vamos a rutear de nuevo, quedamos ahí. ¿Sí? Entonces yo podría conectar acá, acá y acá, y ya tenemos listo. ¿Se va entendiendo hasta ahí?
¿Sí? Veo cara Perfecto. aburrida. Sí, gracias. Bueno, bueno, este sería un ejemplo básico de cómo hacer una plaqueta. Yo quiero pasarlo esto a la impresión, lo mando a imprimir, pero me va a salir con todas estas cosas. Acá arriba a la izquierda, tengo los layouts, los layers. Los layers son las capas. Si yo elijo, fíjense que acá tengo las distintas capas. La top es la cara de arriba, la bottom es la cara de abajo, y después hay un montón de otras capas que es lo que va haciendo toda la placa. Si yo le digo, sácame la placa de arriba, la cara de arriba, o saquemos todo, vamos a sacar todo, y solamente déjame la capa de abajo, ¿qué va a pasar? Fíjense lo que va a pasar. Va a quedar lo que sería la pista, pero me faltan todos los ojales. Entonces le digo, bueno, agregamos los ojales, aplicamos los ojales y ahí tenemos la plaquita para imprimir. Si yo esto lo mando a la impresora, mandamos a una impresora, fíjense que ahí me muestra la vista previa cómo va a salir impresa. Entonces yo, ocultando las caras, puedo hacer las distintas capas para imprimir. Cuando trabajemos en SimpleFast, solamente se imprime la cara de abajo, la bottom, de la misma forma que se ve. Porque nosotros lo vamos a imprimir sobre el papel, y acá está el papel, acá está la placa, y la vamos a planchar así. ¿Sí? Y los componentes van a quedar de este lado. Nosotros en el diseño lo vemos como si estuviéramos arriba de la placa. ¿Sí? Entonces el dibujo va a ir en el orden normal, no va a ir espejado, en este caso. Lo podemos mandar a un PDF para después mandarlo a imprimir a otro lado. ¿Sí? Podemos después hacer una clonación de este diseño, podemos copiar y pegar varias veces y hacer varias en una sola impresión. ¿Sí? En este caso es una trampita, pero yo puedo seleccionar todo, hago una copio el grupo, fíjense, ve que copia el grupo, pero esto yo le voy a enseñar cómo hacerlo para que copie con todos los componentes en otro archivo. Uno puede ir haciendo esto y armar en una placa, en una sola impresión, muchas plaquetitas. Entonces después imprime para lo que contaba Mario, que por ahí la primera no sale, limpiamos todo, volvemos a hacer, no tenemos que volver a imprimir todo de nuevo, ya tenemos una sola impresión, vamos recortando y vamos probando. Bueno, ¿qué pasa si quiero trabajar con dos capas? Vamos a poner todos. Ok. Si yo quisiera trabajar con dos capas, yo podría hacer esto, por ejemplo. Vamos a desrutear una pista. Y le vamos a decir que esta pista va a estar por la otra cara. Acá arriba en la parte superior tenemos todos los layers. Como esta es la versión free, solamente me aparecen dos pistas. Si yo tuviera la versión paga, tengo hasta 10 capas, puedo elegir las distintas capas donde voy a ir ruteando y cada capa va a tener un color. En rojo me dice que voy a rutear esto por la parte de arriba. Esto me está indicando que está abajo y arriba. ¿Sí? Yo puedo hacer, por ejemplo, que nos puede pasar muchas veces, que estamos haciendo un circuito y tenemos que pasarle por encima de otro componente, entonces tenemos que hacer un puente. Entonces, ¿qué hago yo? Hago esto, y a esta pista, con el segundo botón, me voy a las propiedades y le cambio el lado donde va a estar. Fíjense que se
se cambió y se me aparecieron dos puntitos verdes nuevos que se llaman vías. Estas vías son esas perforaciones que uno ve en una placa, que llega a la pista, hay una perforación y se acabó. Eso quiere decir que se conecta eléctricamente ese punto con el de abajo, con el metalizado que les explicaba antes. Obviamente que si vamos a trabajar de forma casera, sí, el through hole, si vamos a trabajar de forma casera, esa vía tiene que ser un poquito más grande para que nos dé lugar a soldar. Si no, la impresión va a salir muy chiquita y nos va a costar soldar, porque cuando lo perforemos nos vamos a quedar sin pista. Entonces lo que podemos hacer sobre el ojal, acá viene la parte difícil, invocable el ojal, tenemos las propiedades del objeto ese, que podemos cambiar la forma, hacerla redonda, fíjense, octogonal, y acá dice el diámetro. Cuando dice auto, el auto está hecho para cuando mandamos a hacer todo el proceso a una fábrica que hace diseños de impresiones, perdón, de circuitos impresos. En el sistema del auto, lo que hace lo redimensiona automáticamente según unos parámetros que le da al momento de hacer el proceso de impresión para la placa, para llevarla al ácido. Como nosotros lo vamos a hacer a mano, le vamos a dar nosotros la medida. Entonces le vamos a decir que sea un pad grande, de 56. Fíjense que se sale de la pista, entonces eso me da lugar a hacer un taladrado, a lo mejor con una mecha de 1 milímetro, y que me siga quedando ojal para poder soldar. Si yo veo que es medio chico, lo puedo agrandar un poco más. ¿Sí? Tengo hasta 100. ¿Sí? Y eso me ayuda a hacer esos puentes y tenerlo organizado. Si yo quiero hacer una placa doble faz, también la puedo hacer, y vamos como hicimos recién, y hacemos la impresión por separado. Escondemos todas las capas y solamente dejamos las vías, los pads y la parte de arriba. Fíjense que ahí, miren cómo quedó la placa. Solamente me quedó para imprimir esto. Acá sí tengo que imprimirla en modo de espejo, porque como el componente está acá arriba, la impresión va a ir al revés, va a ir espejada, porque el papel va a ir impreso al revés. Ya ahí le pongo en modo espejado, la imprimo, la plancho, después plancho del otro lado. Obviamente el tema del alineado es todo un tema, hay que valerse de hacer unas perforaciones previas para poder alinear y que coincida el frente con el fondo, pero se puede. Se planchan los dos lados, y una vez que están los dos lados planchados y listos, recién se quema el ácido todo junto. O se puede hacer en dos etapas. Se plastifica un lado, ese lado plastificado, cosa de que no le entre nada de ácido por ningún lado, se plancha, se quema con ácido de un lado, se vuelve al otro lado, se vuelve a limpiar, se vuelve a planchar usando la alineación y se vuelve a quemar, pero obviamente del otro lado que ya está quemado hay que volverlo a plastificar para que no se ataque el ácido. O sea, lleva un trabajito importante, pero se puede hacer. Por ahí hacerlo un poquito más grande, hacerlo en simple faz, se solucionan más problemas. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Buenísimo. Maxi, ¿cuál es el icono para mandar a imprimir ahí en el menú, en la barra de tareas? En la parte de archivos dice File, Print. Y ahí lo mandas a imprimir a tu impresora. Como cualquier cosa. Bueno, ahora, por ejemplo, esta es mi placa, yo la quiero organizar y le quiero dar un tamaño
¿Yo qué puedo hacer? Por ejemplo, vamos a marcar todo. Vamos a marcar toda. La vamos a mover bien acá abajito. Porque yo quiero que quede bien chiquita. Este marco blanco es el marco de las dimensiones. Yo acá lo puedo mover. Y esto sirve para la famosa masa. ¿No? Cuando hablamos de la masa, de la tierra. Plano de tierra se dice. La tierra, exactamente. ¿Para qué me sirve la dimensión? Es un tope que yo voy a tener para que no se escape de ahí algo que voy a hacer, que les voy a enseñar, que queda muy bueno y ayuda muchísimo, pero muchísimo, cuando estamos haciendo placas caseras. ¿Por qué? Cuando hacemos placas caseras, lo que tenemos que lograr es que la impresión sea lo más, el atacado del ácido sea lo más rápido posible. Si yo tengo una placa de 10×10 y tengo esto solamente en una placa de 10×10, va a tardar 1 hora en atacarse el ácido de todo el resto del cobre. En cambio, si yo tengo solamente las líneas y muy poquito cobre por alrededor, va a tardar 5 minutos. Eso va a determinar la calidad de las pistas que van a quedar después. Acuérdense que es una pintura que está encima del cobre, que los bordes se empiezan a humedecer y empieza a entrar el ácido, se empieza a atacar y empiezan a quedar todos medios comidos los bordes, o se empieza a filtrar un poquito por la impresión y queda, en vez de una placa completamente lisa, queda un poco perforada. Entonces, mientras menos cobre tenga que atacar, va a ser más rápido el proceso. Entonces, una trampita es aplicar un polígono, se llama, acá lo vamos a hacer bien chiquito. Se arma un polígono por fuera de ese marco que armamos nosotros. ¿Sí? Y así, ¿sí? Fíjense que queda ese polígono armado. Aprieto el segundo botón y le digo que se va a unir a acá en la red. Acá en el nombre le pongo GND, que es el ground. ¿Y qué hizo ahí? Cuando aprieto este botoncito acá que dice RASNet, lo que hace es fijarse a dónde se puede unir y a dónde no se puede unir. Fíjense, vamos a sacar la capa del top para que se vea. Fíjense que le hizo una cruz ahí y se unió a la masa del componente. Me hizo una separación muy pequeña, que esto también se puede variar, las propiedades del polígono. Perdón, acá. Yo acá en la propiedad del polígono le puedo decir de cuál va a ser el espaciado que va a tener, si va a ser sólido o va a ser líneas, y si va a tener los termales son estas crucecitas o va a ser directamente, se va a unir. ¿Sí? Fíjense que ahí quedó el ojal separado. No me gusta cómo quedó. Vamos a borrarlo, vamos a hacer vuelta. Esto hay que hacerlo, hay que configurarlo acá previamente, acá en la aislación, el isolated. ¿Cuál es la separación que yo le quiero dar con el componente? Y los pads y las otras líneas. En un método casero, entre 24 y 32 milésimas de pulgada, está bien, es un espacio grande, bueno, que me va a dejar plancharla bien, que no se me corra, ¿sí? Si ya estoy bien canchero, me puedo ir a 16, va a quedar bien cerquita, pero entre 24 y 32 está bien. Vamos de nuevo.
Hacemos esto de nuevo, apretamos acá abajo en Ravnet, hace, fíjense, ve, como yo le dije, se salió, que tenía un espacio más grande, se salió de ahí. Y yo no le dije que esté unido al GND, entonces se salió, ahí está. Entonces, fíjense que acá le hace un espaciado de 24. Si yo toco acá, voy a las propiedades, le cambio el aislamiento a 40, lo vuelve a calcular y me da más espaciado. Esto lo van a ver cuando lo impriman, se van a dar cuenta si va a salir o no. Fíjese, un 16 es muy poquito, es casi un pelito. Lo más seguro que cuando armen el planchado les quede papel ahí o les cueste sacarlo al papel, entonces no le va a salir. Yo les sugiero un 24 o un 32, donde le va a quedar una pista bien separada y con poco cobre por comer. Fíjense que ahí, fíjense, todo esto va a salir planchado, entonces solamente lo que va a comer es esto negro, es muy poquito, esto en 5 minutos sale, ¿sí? Esto me va a ayudar a que el diseño sea más prolijo y que el atacado sea bien rápido. Y además me da una buena aislación porque va a tener masa por todos lados, me puedo colgar de cualquier lado. Otra trampita que podemos hacer es no rutear, por ejemplo, no rutear nada de lo que vaya a la masa y que solo el programa se encargue de hacer el ruteo. Fíjense, vamos a volver que lo rutee de nuevo. Fíjense que yo acá no ruteé nada de masa. Le digo a las masas que se las arregle el programa, ¿sí? No ruteé nada de masas. Como este polígono está conectado a la masa, así como puede estar conectado a la masa, puede estar conectado a los 12 volts, ¿sí? Dependiendo del circuito, podemos ir haciendo y se vaya conectando a distintas partes. Yo ruteo y fíjese lo que hizo, se unió a la masa directamente del componente. Se ya quedó lista para unirse ahí. Como les decía, a mí no me gusta, prefiero en vez del octogonal, que sea acá el termal, yo se lo saco para que sea ruteo completo, se una completamente la ojal. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, perfecto. Yo después quiero acotar algo sobre eso último que hiciste. Dale. No, lo que yo quería decir es que en mi caso yo prefiero como antes, o sea que quede separado, porque cuando le chanto el soldador con la gota de estaño, se me desparrama mucho el estaño. En cambio, cuando está separadito como antes con la crucecita, el estaño queda reducidito solamente a esa parte. ¿Me explico? Por eso yo prefiero de repente la otra versión anterior que habías hecho a esto que queda así todo unido. No sé si me explico lo que digo. Con los Sí, termales. sí. Claro, a mí no me gusta el termal por el hecho de que la línea, si es muy chiquita, cuando taladras, se corta la línea y no tenés dónde soldarlo. Claro. ¿Sí? Claro. Pero bueno, entiendo por ahí bien. jugando con el tipo de línea, acá, con el ancho de la línea, suponete le hacemos un ancho de 24 y le ponemos termal, ahí la cruz, esa Claro. cruz va a ser de 24. Claro. Pero ¿qué pasa? Fíjate vos otra cosa. Cuando hace la red, la línea es de grueso de 24 y tiene que ir armando trazos de 24. Entonces te va a quedar estas curvas medias raras, ¿ves? Estas partes ahí, que cuando la haces más finita la línea te queda más prolijita, más con la forma. Pero esos son gustos, ¿sí? Por ahí no molesta
no hay problema. Bueno, hasta acá esto. Ahora, la otra parte que hemos visto, hay una forma, perdón, quiero borrar este. Vamos a borrar este. Vamos a mostrar todo. Y vamos a desrutear todo. Y vamos a decirle que el programa se encargue de hacer el ruteo. Esta es una herramienta que tiene, que es el autorruteo. Por ahí es útil cuando es muy grande, pero no siempre es tan eficiente, pero hay que parametrizarlo todo para que se haga de la forma más eficiente. Uno acá le dice si va a rutear por la capa de arriba o la capa de abajo. Uno le puede decir no, solamente quiero la capa de abajo, que sea de forma automática. Todo esto es una configuración bastante grande, hay que leerla. Si quiero que vaya para un lado solamente las pistas de arriba, las de abajo, para todos lados, ¿sí? Entonces yo le digo, bueno, que sea automático, que el esfuerzo sea poco, mucho. Eso también son parámetros que uno le va dando el autorruteo, que este es el que va a pensar cómo hacer todo el cableado. Bueno, le damos continuar, ahí hace una evaluación, le doy comienzo, evalúa y empieza a trabajar. Fíjese que ahí abajo está trabajando la barrita, acá abajo, y hizo el ruteo de forma automática. ¿Se dan cuenta? ¿Lo alcanzaron a ver? Hizo casi lo mismo que hicimos nosotros. Acá le puso ese grueso de pista porque es lo que le configuramos nosotros. Nosotros podemos ponerle que haga un autorruteo y acá le puedo decir el grueso de las pistas, la optimización, que se vayan ordenando según ciertos criterios. Bueno, de esto hay un capítulo gigante para leer y estudiarlo para hacer un ruteo automático. Si vamos a hacer cosas simples, está de más. Incluso a veces el ruteo que va a ser peor que el que hacemos nosotros. Entonces hay que trabajarlo con pinzas eso. Espectacular. Sí, por ahí si el diseño es muy grande y sí, parametrizándolo bien, todo sale. Funciona en 2 capas en la versión libre. La versión paga tiene hasta 10 capas y puede ir haciendo todo el ruteo y toda la parametrización. Y lleva tiempo. En este caso tardó poquito. En un diseño un poco más grande puede tardar horas hasta días en desarrollar todo el ruteo. Y también depende de la computadora que tenemos. Bueno, hasta acá es cómo funcionaría este software, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo lo mandamos a la impresión? ¿Se entendió bien? Bueno, hay otro software, a ver si lo ven ahí, un software más elaborado que se llama Circuit Maker, la versión libre. El tope de gama, ahí vemos la serigrafía. El tope de gama es el Altium. El Altium es uno de los mejores, lo adquirió AutoCAD. Es uno de los mejores que hay, deja hacer de todo, pero hay una versión libre que es más chica, pero que hace casi todo, que se llama Circuit Maker. ¿Qué tiene? La ventaja de esto es lo mismo. Fíjense que este tiene un poco más de chiche, le muestra cuando me paro sobre una línea cómo es la conexión, ¿sí? Yo me paro sobre esta, me dice está conectado con esta, con esto, ¿sí? Me da más información. Tiene algo muy bueno que es verlo en 3D. Esto está bueno para, antes de mandarlo a imprimir, poder saber cómo queda
En este caso no me muestro los componentes porque es un diseño importado de la otra versión del CAD. Entonces no me muestra los componentes, pero ahí me debería mostrar los componentes, cómo quedarían real. Está bueno esto porque por ahí uno cree que sale bien y resulta que están medio encimados. Entonces uno puede jugar con el 3D y ver cómo va a quedar en la realidad. En esencia, los programas hacen lo mismo, ¿sí? Tienen un diseño del circuito y de ese circuito se pasa al PCB y se arma la impresión después. Muchos de estos software directamente aprietan mandar a imprimir, mandar a fabricar, le manda el diseño al fabricante. Hay un montón de empresas que se dedican a eso. Lamentablemente por el tema de importación siempre nos sale más caro a nosotros. Uno podría mandar a imprimir, directamente le llega el diseño, lo arman y después le llega el paquete con la impresión, las placas hechas, perforadas, todo lista. En esencia son todos más o menos lo mismo los software estos. Volviendo a algo que no deben hacer nunca, es cerrar esta ventana sin cerrar el proyecto, porque pasa algo que después se soluciona pero lleva tiempo. Si yo cierro esta ventana, yo la grabo, le pongo un nombre, fíjense que me apareció este cartel que quedó desincronizada el circuito con la placa. Esto es porque este software necesita de los dos archivos activos para poder mantener la anotación de entre uno y otro. Si yo cierro uno, queda la anotación como que si yo cambio algo acá, después no va a cambiar en el otro archivo. Entonces lo correcto es, en vez de cerrar las dos ventanas, es cerrar el proyecto directamente. Cerramos acá, cerramos el proyecto y ahí se cierran los dos archivos a la vez, se graban los dos y queda el proyecto estable y, ¿cómo es que se dice? Bien, las anotaciones bien listas, ¿sí? Entonces ahí yo cuando lo vuelvo a abrir el proyecto no me pasa de que lo que cargue acá no me aparece en el otro. Eso sí o sí hay que hacerlo así, cerrar el proyecto para que se graben los dos archivos a la vez de forma correcta. Bueno, le voy a mostrar un ejemplo. Te preguntaban, Sí. Masi, si conoces alguno para Linux, si conoces algún software para PCB para Linux. Este mismo Eagle. Este mismo Linux, Windows y Mac. Tenés el KiCad también, que es muy famoso. A mí sinceramente no me gusta el KiCad porque es muy complicado. Yo tiro un componente, yo quiero hacer esto. Acá. Quiero ir acá, tirar un componente. Primero tengo que elegir el componente. En el segundo paso, cuando voy a hacer la placa, elegir cuál es el formato del componente. Lleva demasiados pasos para hacer una placa. Yo lo dejé de usar hace mucho. No sé ahora si ha mejorado eso. Como sencillo, rápido, no hay otro. Es más, Arduino usa Eagle. Todos los desarrollos de Arduino lo hicieron con esto. Justamente porque es muy fácil de usar y las librerías son fáciles de distribuir. Es un archivito nada más la librería. Hacer esto en KiCad es un dolor de cabeza. A mí no me gustó nunca por eso. Este tiene versión Linux, Windows y Mac. El Circuit Maker también tiene Linux, Windows y Mac. Así que hay opciones para los Linuxeros. Lo que me decían de la máscara. Bueno, fíjense que cuando nosotros hacemos el diseño del PCB, tenemos las distintas capas.
una de esas capas son los, ¿cómo que se dice? No me sale, el seal screen se le llama, que es la parte donde se va a hacer la máscara. Nosotros podemos elegir acá cuál es la parte que queremos ver. Le decimos no. El top place y el bottom place me muestra, a ver cómo era. Acá yo tengo las distintas capas. Pucha, no me acuerdo cómo se llama en este. El finish, uno de estos es. Bueno, yo acá puedo armar la máscara de lo que quiero imprimir, las distintas capas que yo quiero imprimir. Si yo quiero hacer, por ejemplo, la impresión de los componentes, que te decía el otro día Jorge, que yo quiero imprimir esto encima de la placa, saco todos y solamente dejo el dimension, el top place y los nombres, por ejemplo. ¿Veis? Me queda el dibujito de los componentes. Yo le puedo poner los nombres a cada componente. Ahí, ve que ahí dice C3, le puedo poner el nombre. No, tengo que elegir todo. Le puedo cambiar los nombres y ponerle los valores. Por ejemplo, que sea 100 microfaradio. Me va a aparecer ahí. Este también que diga 100 microfaradio. Maxi, Sí. los capacitores electrolíticos suelen tener una línea fija en negrita, ¿viste? Indicando el negativo. ¿Cómo se puede graficar eso? Acá, pero aquí dice. No, pero acá en la impresión tiene y está marcado con otro formato de ojal, el negativo y el positivo. El positivo está redondo y este otro octogonal. Esa es una forma. No sé si le podés hacer en la impresión que te marque algo. Acá en este caso tienen distintos ojal. ¿Ves? Tiene uno hexagonal, el negativo, y redondo el positivo, como para diferenciarlo. Podés poner, por ejemplo, le podrías hacer en la impresión esto, imprimir una letra, le ponemos el signo más, y se lo ponemos ahí al lado. ¿Sí? Lo podemos poner ahí, entonces sabemos que ese ojal es el positivo. Sí, está perfecto ahí. Podemos poner acá, aquí lo diseño. ¿Sí? Fíjense que lo pone al revés el texto, porque como va a ir impreso del lado de abajo, ya lo pone al revés a la letra, para que cuando nosotros lo veamos a la placa la leamos bien. Esa es otra pauta que les va a servir a ustedes cuando lo pasen a la placa, si está bien hecha, si la plancharon bien. Si están leyendo las letras al revés, pues la plancharon al revés. Bueno, este es el tema de autorruteo, de rutear una placa, tirar los componentes. Le voy a mostrar un diseño que hice hace un poco, que fue el del OFB. Fíjense que acá yo hice el OFB y lo que les comentaba, fíjense que yo acá hago referencia a los 5 volts. ¿Por qué?
Porque acá yo tengo el regulador, está acá, y digo que acá tengo 5 volts. Si no, tengo que tirar una línea de acá hasta allá. Y fíjese lo que pasa. Hay un cruce. Entonces, si yo lo miro el plano impreso, me va a confundir. ¿Va unido o no va unido? Si yo no me acuerdo de ponerle los conectores, estas bolitas, y se las puede marcar de acá abajo, yo acá abajo puedo ir y poner esas bolitas para saber que ahí hay una conexión eléctrica. Si yo no me acuerdo de eso, me puedo llegar a confundir y voy a creer que esto está conectado ahí, ¿sí? Entonces, para evitar eso y para hacerlo más modular, uno puede armar bloquecitos con circuitos y hacer las referencias. Esas referencias me va a dar la conexión que este ground está conectado con este ground, con este de más abajo, con este otro, ¿sí? Y no tengo que estar tirando cables que vayan de punta a punta. Y le puedo poner etiquetas, ¿sí? Le puedo poner una etiqueta. Acá abajo tengo los labels. Entonces yo cuando elijo un label y toco, se me alinea ese label, toma el nombre de la red que le definí yo. Yo le dije que esa línea se va a llamar ground, ¿sí? Le puedo dar distintas formas, que sea tipo referencia, y le cambio el dibujito. Entonces yo puedo usarla así, que quede así como una referencia, y puedo hacer de distintas formas. Y en este caso, como les decía yo, lo hice basándome en 100 milésimas de pulgada para pasarla a una placa experimental y no plancharla. Una cuestión de velocidad, se la tenía que dar rápido y hacer las pruebas y ponerme a planchar, todo me iba a llevar más tiempo. Entonces directamente, bueno, son poquitas las conexiones en realidad que tenía que hacer, entonces la hice directamente así. Yo puedo imprimirla y la puedo traspasar con un carbónico, puedo poner y rayarla con un carbónico y me quedan las pistas dibujadas donde tengo que hacer las conexiones, o basarme en la posición de cada huequito y saber dónde va cada cosa. ¿Sí? Fíjense que ahí hice puentes. Esto para mí es un puente. Acá me está avisando que esta línea no la cableé, pero no la cableé porque en realidad son dos plaquetas separadas que van a estar unidas por los conectores. Entonces por eso no las cableé, porque no necesitaba, porque en realidad ahí donde está esa línea la voy a cortar después la placa. Entonces a mí me servía, si yo le quería planchar, hago una sola planchada y después corto la plaqueta y me queda el teclado por un lado y el OFB del otro. Si no, tendría que hacer dos planchados y dos quemadas de placa. Entonces de esa forma hice todo en una sola. Puedo poner tornillos, ojales de tornillos. Esto sí es independiente, no va del lado del circuito, ya va del lado de la placa solamente, que son estos holes o perforaciones. Yo donde pongo la perforación, después no va a ir material de cobre. Yo le puedo dar las propiedades, decirle de qué tamaño de perforación tiene, ¿sí? Acá está en pulgadas. Yo puedo pasar, por ejemplo, momentáneamente lo puedo pasar a milímetros y puedo ver en milímetros, perdón, me equivoqué, milímetros, puedo ver en milímetros de cuánto va a ser la perforación. Supongamos que yo quiero una perforación de 3,2 milímetros, ¿sí? Cuando hago el RAS, fíjense que ahí hizo separación de material para que entre la perforación y el tornillo que voy a usar yo. Eso me sirve para después dejar los puntos donde voy a ir poniendo los tornillos. Eso uno los puede ubicar a gusto. Y solamente lo va a hacer acá
en la placa, no hace falta marcarlos en el circuito. ¿Comprendió? Bueno, espero que les sea útil, que se animen a hacer alguna plaquita, o pueden bajar algún diseño, lo levantan y lo mandan a imprimir desde acá. Acuérdense, para imprimir tengo que elegir qué quiero imprimir. Pongamos solamente la parte de abajo y los pads, y me queda esto. Si hay algo que ven que falta, por ejemplo, ven acá hay dos ojales que son los que trae la plaquetita de Arduino, esos no los imprime, pero eso ya es parte del diseño del componente. Entonces yo digo, esto solo, perdón, y la dimensión, por ejemplo, el tamaño de la placa, el borde. Entonces ahí ya tengo para taladrar. Hay un truquito que se le puede hacer, porque ¿qué va a pasar acá? Fíjense que los ojales estos, a lo mejor el hueco del taladro le queda grande. Hay acá en Run ULP, se llama, cuando uno ya tiene el diseño listo para imprimir, le puede correr uno, que esto en realidad es un pequeño software que se ejecuta sobre el diseño nuestro, que aplica algo, aplica ciertas reglas. Y hay uno que se llama Drill AID, Drill AID, una ayuda al taladrado. Este Drill AID lo que hace es preguntarme de cuánto quiere que sea el punto donde va a marcar el taladrado. Esto está bueno para lo que es casero, porque por ahí el hueco queda muy grande, cuando asentamos el taladro se nos corre y nos sale el hueco torcido. Entonces esto nos hace como una guía. 0,3 es muy chiquito, por ahí le ponemos 0,3 o 0,5, 0,4, 0,5, y lo que hace es un proceso. Fíjense que se demoró y ahí aparecieron estos ojalitos azules, ¿sí? Y le hizo un huequito de 0,4. Entonces, cuando impriman esto, fíjense, si le sacamos los pads, vamos a sacar todo. Fíjense que hizo esto. Estos ojalitos que hizo tienen un diámetro de 0,4. Entonces cuando salga la impresión va a salir con un huequito bien chiquitito, que es como si le hicieran el punto a cada orificio para perforar. Entonces directamente cuando apoyan el taladro no se les va a correr, le va a quedar justo el huequito donde va a entrar la mecha. Eso está piola a hacerlo una vez que ya está listo el diseño, porque después esto no lo podemos sacar, tenemos que ir para atrás, uno por uno. Una vez que ya está listo para imprimir, ya sabemos que no le vamos a tocar más nada, le damos. O si no, lo ponemos así, marcamos todos, marcamos todos y eliminamos todos esos asistidos que tuvimos. Volvemos a aplicar todo y ahí nos queda el diseño normal. Pero ese asistente nos va a ayudar a que el ojal acá tenga un huequito más chiquitito para que no se salga la mecha cuando la taladramos, ¿sí? Si no, hay que estar con un punzoncito, darle el punzoncito primero a todos los orificios antes de taladrar. Bueno, esos son tips de veces que hemos hecho placas. Lo ideal es que sea mecha no más de 1 milímetro para lo que es componentes. El tamaño estándar es de 0,8 o 0,9. Ya 1 milímetro es bastante grande.
y 1,5 sirve para lo que es conectores. Todos los pines de conectores ya siguen 1,5 o 1, y para los componentes en general 0,8 o 0,9. Son muy difíciles de conseguir esas mechas. Suelen venir unas mechitas, unos kits de vanadio, no, son de tungsteno, son gruesas atrás, tienen como 4 milímetros atrás, y después viene la mechita. Jorge Flores sabía usar las de los odontólogos, que son buenas también, pero son caras. También son mechitas de muy... duran mucho. El tema es que cuando uno perfora fibra de vidrio, se gastan fácil, porque el vidrio las va gastando, y eso no se afilan. Así que bueno, pero se logra conseguir por ahí en la ferretería, se consiguen 0,8 o 1 milímetro como mucho. Perdón, Bueno, las de odontólogo están diseñadas para trabajar refrigeradas con agua, ¿viste? Por eso debe ser que duran poco. sí, bueno, pero en esto no calientan, porque es un instante la perforación. Imagínate que el cobre es micrones, y el Pertinax apenas, si la mecha es bien afilada, pasa de largo en un segundo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a dejar compartir esto. Yo tengo una agujereadora de 12 volt. En mi caso ahí preguntaban con qué se agujerea. Una agujereadorita muy finita de 12 volt, que es como si fuese un destornillador eléctrico, que eso Sí, se le calza la mechita, pero muchos lo hacen con el famoso Dremel. Yo no tengo Dremel, pero es otro tipo de taladrito eléctrico el que yo tengo. Pero con un Dremel creo que se le puede poner la mecha. No sé qué es lo más habitual que se usa, Maxi, que usan ustedes. Yo siempre he usado un tipo específico sí, de máquina de agujerear. sí, yo tengo también un taladrito así chiquito, que parece estos de pedicuría. Claro. Eh, no necesita demasiadas revoluciones, tampoco tiene que ir tan rápido porque se corre. El Dremel por ahí tiene mucha velocidad, hay que regularlo. No sé, algunos vienen regulables, otros no. Yo no tengo Dremel, tengo ese tornito chiquito que anda bárbaro para estas cosas. Y el Dremel Incluso tiene el mandril muy grande. No le podés poner mecha de 0,8, de 1. claro, me parece que Creo que también 3 eso. milímetros. Ahí, Se le claro, puede poner un comenta. mandril. Un mandrilcito externo, claro. Sí, las mechas que le digo yo, sabían venderlas por eBay. Tiene justamente una, un cabo más grande para meterlos en los Dremel. ¿Cómo es que se llama? Mechas. A ver si la encuentro. Yo siempre usé de un milímetro para los componentes, para los pines de los componentes 1 milímetro, y después el resto, bueno, sí, obviamente, ¿no? Para, como decías, para las borneras, para otros conectores que necesitan pines más gruesos, he usado de 1,5 o hasta de 2 milímetros. Y después para los agujeros, los agujeros para montar la placa sobre algún chasis o algo, ya el de 3 o el de 4 milímetros. Tengo, vuelvo a repetir, cuando compro trato de comprar bastante cantidad de esas de 1 milímetro. En mi caso, a lo mejor esta agujereadora que yo uso levanta muchas revoluciones. Ya estoy, Jorge, ya estoy. Levanta muchas revoluciones a lo mejor la agujereadora, y quizás sí, en mi caso, cuando agujereo fibra de vidrio se me suelen quemar las mechas, y me pasa eso de que a lo mejor se desafilan rápido, y bueno, y tengo que andar comprando mechas nuevas cada tanto, ¿no? Cada cierta cantidad de placas compro mechas nuevas. Sí, a mí me pasaba con la... Ahí encontré unas que venden en el Mercado Libre. No la está ahí está, ahí. Ahí no sé si alcanzan a ver.
Bueno, esa es la que yo les explico. Yo supe tener una de 0,9 de estas. Acá tienen de 1,1 en adelante. Lo ideal es 0,8, 0,9, como les digo, para que calce bien el componente y no quede bailando. Ahí se ve. ¿Ves que son más grandes? Abajo. Y arriba tienen la medida. Y tienen un taquito de plástico ahí que las diferencia, que sirve para agarrarles, alinearles. Esas son las ideales. Y si vienen de 0,8 o 0,9, mejor. Porque si no queda el componente por ahí medio, se le va. O cuando van a soldar, les cuesta soldar porque le queda el orificio muy grande. ¿Qué pasa? Cuando le queda el orificio medio grande, lo que hay que hacer es doblar un poquito el componente para que se acerque del lado del cobre. Entonces cuando soldamos, si quedó lejos el cobre, del lado que está más cerca, se va a agarrar bien. ¿La ven ahí? Sí, sí. Bueno. Bueno, estamos entonces. Perfecto, esto fue el diseño No entonces escucho más nada, con no sé Eagle. si... Este fue el diseño con Eagle de placas para circuito impreso. Entonces, Muchas gracias. Exacto. Gracias a recuerden, todos. recuerden que Bueno, esto queda gracias, Fray. grabado, todo esto queda grabado y en un ratito nomás ya está en YouTube y ya lo subimos al grupo. Ya pasamos el enlace en el grupo para que lo puedan ver. Bueno, nos vemos la próxima charla. Cualquier duda, consultan. Buenas noches a todos. Es muy interesante hoy. La agarré tarde la reunión. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal el grupo ahí? Mi respeto y mi saludo para ustedes. Voy a tratar de conseguir un taladrito más chico. Yo tengo un Bremel y escuché que son como son de muchas revoluciones, que más rápido las mechas. Les diría muy agradecido. Bárbaro, Eduardo, gracias a vos por estar con nosotros. Sí, sí, a mí me pasa eso. Se me queman muy rápido y tengo que estar comprando mechas continuamente porque se las inutilizo con un par de placas de fibra, ya chau, se murieron Sí, la- las mechas. sí, pero es la fibra la que te la Claro, mata claro. a la mecha. La fibra de vidrio la destroza la mecha. Por eso esas de ¿no? Duran más. Son durísimas, pero son muy delicadas. Apenas las torces, se quiebran. Esa sí o sí la tenés que usar con algo, un banquito, algo que sea perforación bien vertical y no se mueva. Yo Taladro la de que banco. tenía se me quebró por eso. Un taladro de banco, Maxi. Claro, vienen unos taladritos de banco para estas cosas, que son chiquitos. Es más, si imprimen en 3D y lleva el taladrito de mano ese mismo, pero como si fuera un taladro de banco, pero en miniatura. Con eso seguro le sale bien. Bueno, gente, vamos abandonando. Mañana trabajamos. Nos vemos. Hasta la próxima charla. Chao a todos, chao a todos, chao, Hasta la próxima charla para todos ahí. chao Eduardo, chao a Cariño, todos, chao, Chao, gracias a todos. Fernando. Gracias. chao, hasta luego. Chao, hasta luego.
73. Chao Maxi. Mira, Chao. Mario, acá encontré, Ajá. ahí encontré 1800 pesos un set de 10 mechas. De 10 medidas distintas. O de toda la misma. Sí, no, no, de 10. Este lo voy a pasar para que yo me voy a comprar una de esas porque están buenísimas. Es genial esta. Ya te lo Bueno, voy a pasar. bueno, pasala, porque hay cosas pasar de grupo, ¿eh? ¿Listo? Al grupo, dale, nos vemos. Listo. Chau gente. Cierro Chao, todo y chao. ya me pongo a subir. Hasta luego, bye bye. Corto por acá. Hasta luego. Puntuamos. Bien. Y ahora tenemos que cortar la grabación.